Vuelta, mi gente, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver el tema que vamos a hablar con nuestra próxima invitada, Laura Castellanos. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por recibirme aquí. Ya tú no habías venido a esta cabina, ¿verdad, Laura? No había venido a esta cabina, aunque había venido al programa cuando estaban en la segunda planta, creo. La tercera. Sí. En ese momento también hablamos de podcast, pero en este caso estamos hablando de otro enfoque en el día de hoy. Cuéntame, Laura, ¿qué nos traes para hoy? Laura es experta en comunicación y productora de podcast y de audiovisuales. ¿Qué tenemos? Bueno, este año, ahora en septiembre, 9, 16 y 23 de septiembre, estamos impartiendo el programa Podcast 101 para los que están interesados en lanzar podcast y crear podcast desde cero. Tenemos esas 3 fechas dentro del mismo programa para llevar y acompañar a los participantes y a las participantes en todas las fases de producción de lo que es un podcast. Así que básicamente sé como el motivo principal, pero sé que también podemos hablar un poquito del contexto y eso. Algo que me preocupa ahora, todavía dicen ¿Por qué te preocupa? Porque a mí me gusta el podcast, pero dicen, rentablemente no te ponen anuncios. Si tú tienes un programa de lo que sea, sí, pero los podcasts no. Háblame de qué tan mito o qué tan realidad es esto para que me quites la pena del corazón. Claro. No, la verdad es que es un formato altamente monetizable, porque también a nivel de retorno de inversión es mucho más fácil crear un podcast que, por ejemplo, tener un programa de radio, vamos a decirlo así. Es más difícil acceder a una cabina de radio a nivel económico y a nivel también de conexiones, vamos a decirlo así. Pero a nivel de podcast, conseguir los equipos, crearlo por ti mismo, se te hace mucho más fácil. Entonces, en ese sentido, pues, el retorno de inversión puede ser más alto. Pero es mito y es verdad. Todavía en República Dominicana no estamos viendo tantas marcas arriesgadas a invertir y pautar publicidad en podcast, aunque sí, por lo menos en nuestros proyectos sí hemos tenido diferentes patrocinadores. Sabemos que en podcast locales se está pasando eso, pero no necesariamente tan arriesgado como en otros medios. Pero en Estados Unidos es una industria que en 2024 se prevé que va a tener $4 billones en ingresos publicitarios. Wow. O sea que realmente tengo que irme es el país, es que me tengo que ir. Es el mercado, un mercado un poco complicado. Que tú buscas desarrollar al final, sí, porque el ingreso de patrocinio va a tener que ver mucho con el alcance que tú tienes. Totalmente. Entonces el alcance va a tener que ver mucho con el tema del podcast y la dinámica. El podcast es un formato de nichos, no tiene tanto alcance como la radio. Realmente sería injusto incluso comparar ambos formatos, porque a pesar de que son de audio, la verdad que en esencia no son lo mismo, aunque sí son de audio, ¿no? No estamos hablando del mismo tipo de formato, del alcance, son consumos diferentes incluso en la gente. Entonces, claro, hay un nicho, un grupito más pequeño que consume podcast que el que escucha radio, ¿no? Sí. ¿Qué cosas uno tiene que tener en cuenta? Yo digo, bueno, yo quiero hacer un podcast, pero hacer un podcast incluye todo un estudio y toda una programación. Claro. ¿Qué es lo más importante que una persona tiene que tener a la hora de pensar que va a compartir un podcast? Claro, mire, profe. Yo sé que estoy acostumbrada a Maribel como profesora. La verdad es que lo más importante es tener una estructura y una organización específica. Lo que hemos observado es que hay un gran porcentaje de los podcasts que se inician que no llegan a su episodio número 20. Y es precisamente porque no están preparados ni organizados para la inversión y el tiempo que hay que dedicarle. O sea, para mantener un podcast que sea sostenible en el tiempo, hay que tener una buena productora, o si no, aprender de producción, que es la razón por la que estamos creando este programa, para que la gente sepa tener una organización por fases, que sepa que tiene que grabar tal vez por bloques, siempre adelantarse a las fechas de publicación. Entonces, mucha gente como que se cansa, esa es la verdad. Porque es un trabajazo. Es un trabajo y el que trabaja con micrófono, como son todos ustedes comunicadores, saben que es algo que hay que estar totalmente informado, hay que caerle atrás a la información, a las noticias, a las tendencias, para poder tener algo que decir. Y mucha gente que no necesariamente tiene podcast son comunicadores o vienen de las áreas de comunicación y se sorprenden cuando llega el momento en que, ¿y qué vamos a decir la semana que viene? Pero no tenemos episodio para que salga la semana que viene. Entonces, hay un tema, yo creo que de organización que tiene que ver con la sostenibilidad del programa a largo plazo. Los podcasts han venido como a democratizar el acceso 100%. A los micrófonos, digamos, 100%. Por lo que tú resaltabas al principio del programa. Pero mucha gente no entiende todo el esfuerzo que eso conlleva, como también tú has dicho. Sí. Yo creo que una dinámica que se popularizó fue la de grupo de amigos que se sentaban a discutir temas y parecía que era la conversación que cualquiera puede tener con su grupo de amigos en su casa y salía cualquier cosa. Lo que mucha gente no se daba cuenta es que todo eso que se veía tan esporádico, digamos, o tan improvisado, tenía un proceso
de producción. Totalmente. Y de análisis de cuál iba a ser el tema que iban a tratar para que llegaran con informaciones novedosas, no con cualquier cosa que les salga de la cabeza, Totalmente. para que la gente pudiera crear ese engagement. Entonces yo creo que este trabajo que estás haciendo es bastante loable y se te agradece porque en medida que crezca la industria del podcast va a crecer el contenido de calidad Totalmente. al que vamos a tener acceso, y es algo que necesitamos, crear ese contenido que queremos ver, mucha gente brillante que no está en los medios, pero que tiene mucho que aportar y lo hace a través de los podcasts, que es un formato que tú puedes manejar tu tiempo, digamos, porque yo conozco gente que graba 4 y 5 episodios en un día y entonces tiene el contenido de un mes completo ahí. Es mucho más flexible de cara también a las audiencias. Hay un tema de flexibilidad y de elegir el momento en que consumo y qué consumo. O sea, para tú escuchar el programa de radio, tú tienes que estar conectado a una hora específica donde pasa el programa de radio o verlo en diferido cuando tú te acuerdes, ¿no? Claro. Pero en podcast es diferente. Yo tengo un menú amplio de diferentes géneros, de diferentes temas. Puedo escuchar lo que quiera y puedo pausarlo y darle play cuando yo quiera. Yo escucho podcast y mi consumo tal vez cocinando. Entonces, cada vez que yo cocino, entonces yo vuelvo y le doy pausa al mismo episodio que estaba escuchando anteriormente. Entonces, cada quien lo adapta a lo que esté buscando. ¿Se ha hecho algún estudio que determine, por ejemplo, cuáles son los temas favoritos? Sí. ¿Qué tipo de podcast prefieren los dominicanos? Claro, ahora que usted lo menciona, no hay una falta de información a nivel de contexto de podcast local, pero sí hay una encuesta que se llama Encuesta Pod 2022, que se hizo por un conjunto de podcasts, son muchísimos, de una lista bastante amplia de podcasts en Latinoamérica y de habla hispana. Y ahí obviamente se evaluó República Dominicana. La verdad es que tenemos tal vez menos de 1% dentro de todos los países de Latinoamérica donde se escuchan podcasts. No tenemos tanta, no se reporta tanta escucha como en otros países. Y a nivel de géneros, pues la comedia sigue siendo como el género número 1 y luego la investigación periodística. Yo creo, aunque no lo dice la encuesta, que es por proyectos como Radio Ambulante, que traen a la esfera de los podcasts todo ese tipo de investigación narrativa y documental que tiene el proyecto. Si no lo han escuchado, lo puedo recomendar porque es uno de los mejores podcasts que he escuchado. Y a nivel ¿Cómo se llama? Radio Ambulante, Ambulante. de la cadena NPR. Es uno de los podcasts de habla hispana pues más relevantes para mí en este momento. Y a nivel de géneros, eso, comedia, la investigación periodística. Obviamente también la gente escucha podcasts, curiosamente, para aprender cosas nuevas, que un porcentaje dijo, un 70% creo de los oyentes, y luego entonces para entretenerse. Entonces también como que el formato variedad y conversacional pues también juega un papel importante dentro de los formatos. ¿Y qué tiene que tener un podcast para que sea bueno, según tu criterio? Bueno, lo bueno es subjetivo, como que lo que puede ser bueno para mí a nivel de podcast, yo estoy bastante viciada ya porque tengo tanta información, he escuchado tantas cosas que tal vez mis estándares son un poquito más altos que tal vez una persona que nunca ha escuchado un podcast, ¿no? Yo creo que más que nada es que sea constante. Entonces, si la constancia es sinónimo de que sea un buen podcast, pues entonces yo creo que hace falta estructura, claro, hace falta estructura, sostenibilidad, planificación a nivel de inversión de tiempo y de dinero para que un podcast se mantenga en el tiempo. Y ¿Qué tan atractivo ha sido para los artistas y para la gente famosa que de verdad tiene millones de seguidores el emigrar a tener un podcast? Yo creo que le hace, para marcas personales y creadores como ellos, influencers, como tú mencionas, creo que es un a nivel de beneficio porque les permite no estar creando constantemente para redes sociales y crear un contenido un poco más distendido, que tenga multidimensionalidad. O sea, con un episodio de podcast tú puedes transcribirlo para crear un blog, cortar el episodio para subir videos a TikTok. Entonces, el creador o el influencer tiene de un solo contenido, múltiples contenidos que puede difundir en diferentes plataformas. Entonces, creo que a ellos le ha convenido también que ya traen una audiencia al formato de los podcasts, y a lo que hacemos podcast no ha convenido que ese tipo de personas lo popularicen de cara a las marcas y también de las audiencias. Lo que te iba a decir ahorita es que muchas veces uno hace un programa, nos ocurre tal vez a nosotros aquí o a mí en el programa de televisión, que yo siento, wow, ese programa quedó chévere, me encantó esa entrevista. Y sin embargo, ese programa no es el que más mide. Uh-huh. Y hay otro que yo siento que hizo una entrevista que fue bien, me ha pasado, y eso se dispara en audiencia. Entonces, al final, eso depende del gusto de cada persona. Totalmente, y de lo que, en clase siempre hablamos de la teoría de gustos y gratificaciones, y a veces tú consumes el contenido que tú entiendas que necesitas en ese momento. Tal vez a las 8 de la noche tú lo que te cansado y tal vez la investigación periodística no es tu género a seleccionar, sino tal vez comedia o un podcast un poco más casual. Pero tal vez en la mañana tú sí quieres aprender cosas nuevas a nivel de investigación, y eso es lo que vas a elegir. No, y hay gente que deja un plato de comida
comida por vía Nuria. Bueno, por ejemplo, pero yo creo que cada vez más las nuevas generaciones han comprobado que preferimos ver ese tipo de contenido en otros momentos, o sacarle un espacio específico a eso. Por ejemplo, yo tengo una manía que es que yo oigo un podcast de Ser Podcast de la cadena Ser Española, claro, que es un libro en una hora. Uh-huh. Entonces ellos cogen un libro, te dicen la biografía del autor, te dicen el argumento, te narran un poco, te dramatizan otro poco, y al final tú tienes la oportunidad de por lo menos conocer casi profundamente un libro todos los días, y eso yo lo hago desde que me levanto, hago el desayuno, me preparo, y yo voy con esto enganchado ahí, oyéndolo, claro, y luego decido, wow, esto vale la pena, voy a comprar el libro. Y un audífono también. Qué pide. Chulo. Que te va a lastimar la espalda, sí. Para que ande por la calle. No, eso es lo bonito del formato, que la gente lo puede consumir dependiendo de las prioridades que tenga. Manejando, aquí obviamente tenemos un tema del tráfico y obviamente... yo digo la gente literatura escucha, porque eso es lo que me gusta, claro, pero cada cual puede elegir, ¿verdad? Claro que sí, hay podcast de deporte, a los que sean fan de los deportes, mira, ¿no? Sí. Aquí uno. Por ejemplo, hay muchos... El mejor contenido que tú vas a tener para tú hacer cardio. Ajá. O sea, 30 minutos en cualquier máquina tú haciendo cardio pasan así, escuchando un podcast o viendo un podcast. Exactamente. Esotéricos me gustan también. Uno bueno que hemos recomendado es TED Talks Daily, que siempre abordan buenísimo, temas interesantes en 10, 15 minutos y te edifican y te entretienen. Sí. ¿Cuáles son tus... perdón, dime. No, yo escucho una variedad diferente de podcasts, como decía, dependiendo del momento en el que esté y que quiera escuchar. Para la gente, porque a veces como con las plataformas de streaming, tenemos tantas opciones que a veces no podemos tomar una decisión o nos ponemos a escuchar uno, lo dejamos por mitad porque no nos gusta. ¿Cuáles son tus podcasts favoritos o los que recomiendas, independientemente del gusto, que es muy personal, ¿verdad? Sí, claro. Pero los que te gustan a ti. Mira, en español, voy a hablar en habla hispana porque creo que mucha gente lo quisiera escuchar en español, aunque yo escucho muchas cosas en inglés. Se Regalan Dudas, es un buen podcast, tiene como diferentes opciones de meditaciones en la mañana y también en la noche, y tienen diferentes episodios de entrevistas o de conversaciones alrededor de diferentes temas sobre el bienestar, la productividad, temas de mujeres, que me parece muy interesante. Radio Ambulante, lo recomendé ahorita, que es crónica investigativa sobre diferentes temas políticos y sociales de Latinoamérica. Me parece sumamente interesante. Hay un episodio incluso que hicieron sobre una investigación de República Dominicana sobre la familia Rosario, en aquel momento donde estaba sonando muchas historias. También puedo recomendar uno que me gusta mucho. De los Rosarios. Por cierto. Esperando el dinero para vivirlo y gozarlo. Claro. Y de forma semanal Ideal Total, me encanta. Es un podcast de comedia. Son dos chicas que son de España. Ellas hacen muchos eventos en vivo y tienen como un humor bastante particular, un humor feminista, la verdad, y a mí me encanta. Me hace reír muchísimo y la verdad que conecto también con cómo piensan las mujeres también en España. ¿Cómo se llama eso? Deforme Semanal Ideal Total. Un título un poquito largo. Deforme. Uh-huh. ¿Cuál? Deforme. Oh. No, porque como... Te la vamos a mandar por un mensaje. No. Laura Castellanos. Deforme. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre agradable hablar contigo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. ¿Cómo puede la gente darte seguimiento, Laura, continuar esta conversación contigo? Estoy en las redes sociales como @LauraNCastellanos y también pueden buscar toda la información del programa de Podcast 101 en www.castellanoscomunicacion.com/podcast 101. Así que por ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el mediodía con Mariotti y compañía. Hasta mañana, mi gente. Un abrazo especial para mi amigo Hendrik Matos, que nos está escuchando, Don Lebrón, una estrella en todo el sentido de la palabra. Próximamente el doctor favorito de todos los dominicanos. Hasta mañana, mi gente, si Dios quiere.